Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenas tardes, una nueva semana a este programa de Lecciones Mayores que en esta ocasión vamos a dedicar a la terapia asistida con animales. ¿Y por qué eso de buena primera, ¿no? Hablamos de animales cuando veníamos de hablar de cuidadores, de movilización, porque creo que es interesante para la audiencia conocer las nuevas terapias, aunque no son nuevas, realmente hace mucho tiempo que se conoce sobre todo la terapia asistida con animales en otros entornos, como puede ser el entorno de discapacidad, el de daño cerebral, después de un ictus, por ejemplo, de una trombosis. Creo que es interesante conocer de primera mano, de parte de la doctora Eva Vegue, a la cual vamos a entrevistar, con la cual vamos a charlar en unos minutos. Es interesante conocer qué otras nuevas cosas se nos presentan como innovación. La innovación no solamente viene de parte de la domótica, no siempre es toda la tecnología, sino que para mí la innovación, y sobre todo en el campo de la geriatría, en el campo del mundo del envejecimiento saludable, viene de la mano de alternativas, es decir, qué nuevas alternativas se nos presentan que no se nos ocurría probablemente por el perfil de persona mayor que estábamos cuidando o con la que estábamos conviviendo. Todo esto viene a colación de que, claro, es que se nos complica mucho la vida en unos pocos años. Se nos complica más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los que ya vamos peinando canas y tenemos más de 45 o 50 años en este caso, creo que es bueno empezar a reflexionar sobre el mañana. También para los que tienen los 65, porque no son los mayores. Decíamos en el primer programa que era lo más parecido a la adolescencia dentro de lo que es el envejecimiento, pero se sigue envejeciendo. Y creo que hay cuestiones que tenemos que reflexionar. Claro, hace poco, no hace tanto, ¿no? Hace un par de semanas más o menos, el 27 de octubre, en Madrid, en un foro en concreto, el segundo congreso sobre el derecho a la autonomía personal, Luis Barriga, el director general del INSERSO, el Instituto de Servicios Sociales del Estado, aventuraba ya, ¿no? Decía algunos números que nos tenían que, más que preocupar, nos tenían que alertar. Nos decía que en 15 años, o que durante los siguientes 15 años, van a ser necesarias en este país entre 290.000 y 300.000 personas que se dediquen a cuidar de forma profesional a personas mayores y a personas dependientes en general. Y eso hoy por hoy es una situación que tenemos que plantearnos seriamente. En un país donde las noticias son cada vez más intranquilizadoras en este sentido, cuando no se encuentran auxiliares, cuando no se encuentran médicos, no se encuentran enfermeras, cuando hay falta de todo este tipo de profesionales, es algo que nos preocupa enormemente a los que vivimos en este mundo, tanto profesional como no profesional. Bueno, hay que mejorar, lógicamente, las condiciones laborales y salariales actuales, por supuesto. Pero bueno, es una cuestión política que creo que no es nueva y que requiere una reflexión mucho más profunda que el espacio que tenemos ahora mismo en la radio, ¿no? Es importante, en cualquier caso, dar mucho apoyo a las personas que cuidan, no solamente a nivel profesional, sino a nivel no profesional. En un país donde, como vemos, cada vez más ese perfil de cuidador dentro del núcleo familiar se va reduciendo mucho, básicamente pues porque las familias son más pequeñas, se vive con generaciones ya separadas en pisos y en ciudades, o sea, no solamente en casas, sino en pisos y en ciudades. Y eso ha creado y está creando una crisis de cuidado de fuera de las instituciones profesionales. Claro, Luis Barriga destacó en ese foro, en ese congreso, la crisis que ha supuesto, y creo que es el momento de decirlo, a modo de reflexión inicial, la propia ley de dependencia. Lo que en su momento era un hito como gran ley de avance y de progreso, que no digo yo que no lo fuera, una buena ley,
muy bien inspirada, no podemos quitarle el mérito a la ley en ese sentido, pero muy poco práctica. Una ley que nació ya infrafinanciada, una ley de la que se esperaba que pusiera no mucho dinero, porque se supone que eran las comunidades las que tenían que poner dinero, comunidades que tienen un régimen gubernamental autónomo, por eso se llaman comunidades autónomas del propio Estado central, y que al final pues han terminado poniendo ellas pues prácticamente el 90% del presupuesto de promedio. Hay comunidades que no llegan al 70% y hay otras que prácticamente casi hacen el 100%. Claro, eso crea mucha desigualdad y muchos problemas. Lógicamente, nos planteaba muchas reflexiones. Ahí me quedo con lo que dijo y que ha sido publicado en la revista 60 y más, la cual les recomiendo, también está en su versión online, 60 y más, es una revista interesante, que nos dice que más que fijarnos en cualquier tipo de punto práctico, hay que volver a pensar en los derechos de las personas, ¿no? En esa situación de derechos que necesitan las personas. Las personas son sujetos de derecho. Y lo mismo que inspira una ley es lo que debe inspirar el cambio de la situación que están experimentando los mayores y los dependientes en general. Esto nos hace, por supuesto, desde el programa nos hace pensar que no siempre es todo 2 más 2, 4. Por eso, por lo que es necesario plantearse nuevas cosas, nuevas alternativas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de apoyar y apoyarse, nuevas formas de intentar dar mucho más sentido y cabida a aquello de poder mantenernos en casa la mayor cantidad de tiempo posible para recurrir a instituciones profesionales, digo residencia, digo centro de día, hospital de cuidados medios incluso, solo y exclusivamente cuando no haya más remedio o la situación lo requiera, pero no como una falta, como en estos años se está viviendo, como por una escasez de los recursos que se deberían de dar en el domicilio y que actualmente no se dan de manera suficiente. Dicho esto, creo que es bueno que para hablar de terapia asistida con animales entrevistemos a la experta, a doña Eva Vegue, con la cual vamos a intentar conectar en el menor tiempo posible. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy bien, pues ya parece que tenemos al otro lado a doña Eva Vegue Parra, tal y como le veníamos anunciando desde el inicio de este nuevo programa de esta semana. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien, aquí estamos luchando como cada semana por mejorar un poquito la imagen de esta vejez, que hay que decirlo sin miedo, y sobre todo por ayudarnos con profesionales como usted para ayudar a los mayores y a los cuidadores que cada día hacen frente a situaciones tan complicadas como es el cuidado. Bueno, pues encantada y muy agradecida de que cuenten conmigo. Muy bien, pues para que la audiencia lo conozca con detalle, porque para mí es importante que se sepa, doña Eva Vegue Parra es doctora en Ciencias de la Salud, con la tesis titulada Los beneficios de la terapia asistida con perros en pacientes con demencia institucionalizados en centros residenciales de España. Ella es farmacéutica, psicóloga y además es profesora de grado en el grado de enfermería de la Universidad Católica, de la UCAM, con experiencia en terapia asistida con perros en diversos centros de mayores, de discapacidad grave y salud mental. Ya ha impartido y sigue impartiendo numerosos cursos sobre este tema tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muy bien, Eva, pues dicho esto, que jolín, impresiona muchísimo, pero al mismo tiempo nos llena de alegría de ver la solvencia que muestras. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas porque, bueno, tal y como intuimos al principio del programa, muchas de las personas que nos escuchan probablemente no tengan muy claro qué es esto de la terapia asistida con animales, ¿no? Concretamente en este caso con perros. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo estas intervenciones, Eva? Pues desde 2011, ya sí, unos 12 años más o menos, aproximadamente. Desde que empecé con personas mayores, que fue con el colectivo con el que más tiempo he estado trabajando. Luego ya sí he trabajado con más colectivos, como pues con discapacidad grave o con trastornos diversos a nivel psicológico, de salud mental. Pero con personas mayores es con los que más.
unos 12 años más o menos. Muy bien. Nos preguntamos seguro, los que ya te conocemos y sabemos tu trabajo, probablemente, bueno, también, yo todavía, vamos, no llego ni a intuir cuáles son al máximo las ventajas de las terapias. Pero para las personas que nos están escuchando, bueno, para que ellos sepan muy bien, ¿qué son eso que llamamos nosotros terapias asistidas con animales? Pues son una manera de trabajar, una modalidad de intervención donde incluimos a un animal, en este caso a un perro, en mi caso, a un perro de manera intencionada, que está seleccionado específicamente, preparado específicamente para este trabajo. Se incorpora con el objetivo de ayudar a facilitar una serie de objetivos sanitarios, educativos o sociales, dependiendo del entorno en el que trabajemos. Tiene que ir dirigido, desde luego, por un profesional del ámbito donde se trabaja, tanto a nivel sanitario, pues un psicólogo o un terapeuta ocupacional, o un fisioterapeuta, un enfermero o cualquier profesional sanitario, y luego en el resto de ámbitos los profesionales asociados a esos ámbitos, con su seguimiento, su evaluación y sus objetivos específicos antes de empezar con el programa. Una cosa que se me ocurre, solamente por aquello de que las personas que nos escuchan seguramente les sonará de este tipo de beneficios, ¿no? Y les sonará ¿solamente se puede hacer con perros o también se puede hacer con otros animales? Se puede hacer con otros animales. El perro es el más utilizado por varios motivos, por el vínculo, digamos, o la relación especial que tenemos con ellos desde hace miles de años, desde el Neolítico, pero también por facilidad de acceso, digamos, con el perro. El perro puede ir contigo a una residencia de mayores y no hace falta ir a por él, digamos, al sitio donde vive el animal. En el caso del caballo también se utilizan y tienen unos beneficios maravillosos, pero quizás es más complicado en ese sentido, ¿no? Por eso está más restringido o no está tan universalizado el uso como con el caso del perro. También hay otro tipo de intervenciones también más específicas, como por ejemplo con leones marinos en zoos o en delfines, o con gatos también se han hecho, con animales de granja. Pero el que es más utilizado, mayoritario por excelencia, es el perro. Muy bien, muy bien. Se nos queda mucho más claro. ¿Qué beneficios concretos aporta al perfil de personas mayores? Pues en los estudios que se han realizado, bueno, nosotros en concreto en la UCAN realizamos un estudio en 18 centros de residenciales de atención a personas mayores de toda España, con una muestra de 371 participantes, donde realizamos una intervención de 8 meses, hicimos una comparación con el grupo control, que no tenía la intervención, y los beneficios encontrados fueron mejoras significativas bastante importantes a nivel emocional y a nivel conductual, fundamentalmente. Hablamos de personas con demencia, concretamente, que es donde se hizo el estudio. A nivel cognitivo no se encontró mejora, pero sí se encontró un estancamiento, digamos, de la evolución de la enfermedad. Y a nivel funcional es un poco lo mismo. Eran grupos grandes y no se podía trabajar específicamente físicamente, ¿no? El tren inferior, por ejemplo, no se pudo trabajar. Pero sí hubo un mantenimiento de la funcionalidad a lo largo de toda la intervención, de los 8 meses. Entonces, realmente el área de mejora, digamos, más evidente es a nivel emocional y conductual, pero en el resto también es bastante interesante el mantenimiento que tiene a nivel funcional, teniendo en cuenta el colectivo del que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Muchísimo más claro todo. ¿Cómo trabajáis? ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es vuestra metodología? ¿En qué consiste todo esto? Pues bueno, llevamos al perro, ahí, bueno, podemos trabajar distintas entidades, dependiendo, hay varias maneras de verlo, ¿no? Se puede trabajar con varios animales o con uno solo. Depende del grupo también, hay en función de la cantidad de participantes que haya en el grupo, se pueden trabajar una serie de objetivos. Cuanto más grande es el grupo, digamos que el área cognitiva y el área física es más difícil de trabajar, ¿no? Con un solo animal o con dos no puedes abarcar o no puedes estar en contacto directo con un grupo de 15 personas, ¿no? Entonces necesitamos grupos más reducidos. Pero el área emocional y conductual, que simplemente la presencia del perro ya genera un ambiente
sí que es más, llega, digamos, a más gente, aunque por supuesto es mucho más intensivo el trabajo cuanto más directo sea la interacción con el perro. Entonces elaboran una serie de ejercicios para interaccionar directamente con él, jugando con él, se le acaricia, se le cepilla, o se le ponen cosas en petos para que reconozcan objetos, o se juega con los distintos materiales o juguetes que tiene el animal. Una serie de actividades para que ellos trabajen, para que los participantes trabajen los objetivos que nos hemos fijado previamente. Y siempre con el perro como recurso central de la intervención, de la sesión. Entonces, cuanto más contacto directo tenga, mejor se va a poder trabajar con los participantes. Qué bien, qué bien. Hombre, lo explicas tan bien y lo haces tan fácil que da la sensación de que cualquiera que tenga a un perro en casa, ¿no? O una mascota, podría estar haciendo, entre comillas, terapia asistida con animales, en este caso con perros, aunque desde luego tú y yo sabemos que eso no es tal cual, ¿no? Por lo menos no así de primera mano. ¿Qué formación crees que se necesita? ¿Crees no? ¿Qué formación realmente, después de tu trayectoria, se necesita para dedicarse a esto? Pues creo que es, dentro de que no existe como profesión, no existe como especialidad, ¿vale? Realmente considero que es muy amplia la formación que se necesita para poder abarcar todo esto. Por un lado, hay que tener en cuenta con qué perfil de personas estamos trabajando. Si trabajo con personas mayores, tendré que conocer cuáles son sus necesidades, tendré que conocer con quién estoy tratando y sus posibles dificultades, ¿no? Y qué objetivos voy a tener que trabajar y de qué manera. O sea, por tanto, formación a nivel sanitario voy a tener que tener en este sentido, ya sea cualquiera de las carreras que hay en este ámbito. Luego, por otro lado, voy a trabajar con un recurso, en este caso, que es un ser vivo, es un perro. Es en mi caso, a mí no me gusta llamarlo recurso, es mi compañero de vida y de trabajo, por tanto, le tengo que tratar como tal. Tengo que velar por él. Él no se va a quejar, no me va a pedir un aumento de sueldo, pero sí que, va a generar una serie de complicaciones si yo no lo trato adecuadamente. Entonces, el tener formación en entrenamiento, preparación del perro de manera adecuada, en cómo hay que cuidarle, qué necesidades tiene, qué tipo de necesidades del día a día, ¿no? De cuántas veces hay que sacarle, qué tipo de juego hay que tener que sea más adecuado, más sano para él, para que el bienestar del animal sea lo mejor posible para que vaya a trabajar feliz. Porque un perro de terapia es un perro feliz. Va a trabajar unas horas con su compañero, a conocer a gente y a pasarlo bien, y después es una mascota el resto del día, querida y amada. Así que yo creo que es muy gratificante trabajar con tu compañero, en este caso con el perro, y que él esté en buenas condiciones. Así que es un poco toda esa formación a nivel del ámbito en el que se va a trabajar y del perro, que es ese recurso que vamos a utilizar. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, entiendo, ¿no? Que como tú nos contabas antes, ha desarrollado este tipo de programas en numerosas instituciones, ¿no? Y que nos podrías contar un poquito qué es ese perfil de centro. ¿Hay muchos centros apostando por estas intervenciones? ¿Hay más que antes? ¿Piden algo concreto? No sé, cuéntanos algo. Bueno, pues a lo largo de los años que llevo trabajando en esto, yo vi un incremento, antes de la pandemia, vi un incremento progresivo de los centros que iban apostando por esto. Mayor conocimiento, más interés y a partir de ahí pues más compromiso por este tipo de intervenciones. Entonces sí que es verdad que cada vez había más residencias de mayores, tanto grandes, pequeñas, públicas o privadas, que iban apostando por esto, ¿no? Centros de día también. Pero es cierto que la pandemia ha sido demoledora en este sentido. Entender que obviamente toda la afectación que ha habido en los centros de mayores de la pandemia a los servicios externos, como es una intervención de este tipo, les ha afectado de lleno. O sea, ha supuesto un parón automático de un día para otro. Y desde que esto ha ido, la pandemia se ha ido controlando y se han ido abriendo los centros, digamos que todavía no se ha recuperado ni mucho menos los niveles prepandemia. Y yo creo que ha habido un retroceso en ese sentido, pero supongo que será cuestión de tiempo. Entiendo que todavía hay mucho camino que recorrer. Hay muchos centros y muchos profesionales que todavía no conocen
estas intervenciones, estas y otras complementarias como musicoterapia o como risoterapia o como huertoterapia, no sé, todos aquellos que son terapias complementarias que están generadas en torno a intereses de la persona, que yo creo que en las residencias es muy importante el mantener esa parte social, esa parte emocional y conductual que es tan complicado de trabajar cuando tenemos ya sea falta de personal o que haya, que hay una afectación que a lo mejor es complicada, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de terapias aportan muchos beneficios y mucha ayuda a los profesionales que hay en los centros. Y bueno, poquito a poco, pero yo creo que este tipo de programas, por ejemplo, nos viene estupendamente bien. Es maravilloso que la gente pueda conocerlo, llegar a la población para que, incluso desde los propios residentes o los propios familiares sean los que pidan información a los centros de este tipo de intervenciones. Muy bien, qué que claro lo dejas. Son este tipo de intervenciones que plantean, son realmente caras, entendiendo lo ambiguo del término caro o barato, ¿no? Pero me refiero, ¿son accesibles económicamente, crees tú? Yo diría que sí, a ver, esto es, como dices, es relativo, creo que depende de con qué lo comparemos, ¿no? Hay muchas entidades, obviamente los precios varían de una entidad a otra, cómo funcionan, ¿no? Pero considero que hay que compararlo, no hay que comparar entre una entidad u otra o entre una terapia complementaria a otra, porque al final son todas muy parecidas en ese sentido. A nivel precio hay unos rangos, ¿no? Creo que hay que comparar con qué es lo que nos ahorramos si hacemos esto. Sería muy interesante poder ver el coste-beneficio de esto, porque si realmente una intervención, como puede ser de este tipo, de una intervención con el perro, que a lo mejor cueste, pues yo qué sé, 50 euros a la sesión, ¿cuánto me puede reportar a lo largo del año en reducción de tratamiento o de gestión de conflictos con usuarios que están a lo mejor desbordados? Entonces, habría que ver eso, ¿no? Yo creo que con eso sería con lo que habría que comparar. Al final, es como todo tiene un coste y cualquier trabajo, pues es bueno remunerarlo, ¿no? Yo creo que es lo suyo cuando se hace de manera profesional. Pero creo que al final reporta una serie de beneficios que hacen que estas terapias no sean caras, para nada. Lo tengo claro, lo he vivido en mis propias carnes, afortunadamente contigo. Cuando hablábamos de, por ejemplo, buscando en internet, sobre todo porque hay personas que seguramente se van a meter a la red o van a buscar en internet sobre este tipo de terapias y es posible que se encuentre, no son muchos los centros que dicen cuáles son los costes o lo que a ellos les supone, pero hablamos de 50 euros por sesión. Pero cuidado, sobre todo muy atento a los oyentes. No son 50 euros por sesión por persona, sino por sesión por grupo. Con lo cual, el coste de un servicio de este tipo en grupos que puede ser de 25 personas, 20-25 personas, es realmente más que accesible, es casi tirado, ¿no? O sea, que en principio creo que hoy por hoy no es excusa esa parte económica, respetando como lógicamente la situación de cada familia y la situación que vivimos actualmente a nivel económico. Sí, claro. Hay entidades que van gratis a hacer este tipo de terapia a centro sí, más o menos que sepamos que lo hacen de forma altruista. Sí, hay algunos centros donde vas a lo mejor a informar sobre este tipo de intervenciones y te dicen, yo ya viene una protectora de manera gratuita. Son visitas. Son visitas que van con los perros, ya sean protectoras, y la Guardia Civil también hace visitas de este tipo para hacer exhibiciones. Hay muchos tipos de visitas gratuitas, ¿no? Centros de mayores, a coles, que son muy beneficiosas, pero que nada que ver tienen con una terapia, con un programa de intervención como tal. Un programa de intervención requiere, como hemos hablado antes, ¿no? Unos objetivos fijados previos, una evaluación de los usuarios con sus necesidades y ver qué objetivos hay que trabajar con ellos para ver su evolución. No tiene nada que ver con una visita que está estupenda y es maravillosa y que siguen haciéndola, y me parece estupendo que sea gratuita, pero no es equiparable, que es una de las asociaciones que se suele hacer de, estos ya vienen con el perro, ya tengo terapia con perros. No lo es para nada.
Un programa de intervención es lo que es y se trabaja codo con el profesional del centro, ya sea el enfermero, ya sea el terapeuta o el fisio, trabajando esos objetivos que se necesitan a los que llegan con más dificultad ellos en el día a día. Y así es como se aporta y se integra dentro del programa de intervención del residente, que para nosotros es nuestro usuario. Qué bien. Los que te conocemos sabemos que no paras de maquinar y no paras de trabajar y no paras de innovar. Creo que es bueno que la gente que nos escucha, las personas que nos escuchan, también conozcan un poquito ese horizonte en el cual tú, cuando nos has contado, nos has ilusionado a muchos de nosotros. ¿Qué estás haciendo ahora mismo relacionado con todo esto? Bueno, pues ahora mismo, terminamos este estudio, se publicó. Muy orgullosos, la verdad, porque costó mucho trabajo y yo creo que ha supuesto un gran soporte, ¿no? De conocimiento a estas intervenciones. Tenemos muchos proyectos por delante. Hasta ahora hemos estado en la UCAM, hemos llevado a cabo proyectos de formación, hemos hecho dos promociones ya de un curso de introductorio sobre este tipo de intervenciones en geriatría, sobre conceptos básicos, actualización científica, que es lo que hay. Entonces lo vamos haciendo cada año o cada par de años para actualizar a nivel científico y que los interesados, los que se apunten, están actualizados en este sentido. Pretendemos hacerlo también en otros colectivos, a nivel de salud mental o en niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, en ámbitos donde estas intervenciones se están desarrollando y están llegando a un avance científico de conocimiento interesante. Y después, tenemos proyectos de colaboración de voluntariado, por ejemplo, con el proyecto Vivir en Soledad de Jabalí Viejo, donde tienen varias actividades. Empezaron precisamente en la pandemia para no dejar solos a aquellas personas que estaban más aisladas, pues a nivel telefónico contactaban con ellos y luego fueron desarrollando una serie de actividades muy bonitas y allí hemos tenido la oportunidad de colaborar con el perro, en este caso con Pebbles, con mi setter mezcla con bretón español, que es maravillosa y especializada en mayores, es todo un experto y es una maravilla poder colaborar en proyectos así. Y luego pues todo lo que nos permitan, ¿no? Estamos intentando avanzar en la investigación de este tipo. Queremos intentar profundizar más ya que hemos visto los distintos beneficios en las áreas, ¿no? Pues intentar ver qué es lo que pasa más allá, ¿no? Intentar ver a nivel neuronal qué se activa, es una de las cosas que tenemos por ahí en mente. Pero poco a poco, tengo muchos proyectos. Y en 2 minutitos, que para ir cerrando un poquito ya la entrevista, ¿conoces alguna experiencia donde los mayores que viven en sus casas puedan o podrían beneficiarse de este tipo de programas, de este tipo de terapias, a modo de carta, ¿no? A los Reyes Magos? Pero creo que es importante, ¿no? La radio nos da esa posibilidad de hacer público a los que se encargan de gestionar nuestros recursos este tipo de, más que deseo, este tipo de necesidad. ¿Qué nos sugieres a este respecto a modo de propuesta, no solo a los mayores y sus cuidadores, sino a la propia administración? Pues yo a la administración le pediría financiación para estudiar más allá de lo que son farmacologías, y lo dice una farmacéutica, ¿vale? O sea, los tratamientos farmacológicos son maravillosos y gracias a ellos la sociedad es la que es a día de hoy, en cierta medida, pero las terapias no farmacológicas también necesitan apoyo y necesitan esos recursos que es muy difícil acceder a ellos muchas veces. A nivel de los recursos para los usuarios, para los familiares, este tipo de intervenciones son muy accesibles y muy adaptables. Podemos tener desde una intervención a nivel individual que sea pues adaptada a un usuario concreto. Yo conozco casos en los que es incluso una sesión de terapia, incluso un perro de asistencia prácticamente a caballo entre unos y otros, donde se adaptan para las necesidades que tiene su usuario, un paciente con demencia, para ayudarle a que no se desoriente, acompañarle en esos paseos, ese tipo de cosas. O sea, las posibilidades son infinitas. Al final es la imaginación para el diseño del trabajo adaptado sobre todo a esas necesidades del usuario. Y para los cuidadores en concreto, el apoyo
emocional que pueden llegar a tener, aunque solo sea con un animal de compañía, no estoy hablando ya un perro de terapia profesional, sino lo que es el vínculo humano-animal como tal, pues lo recomiendo encarecidamente, porque es muy gratificante la conexión que se tiene y cómo nos observan y cómo nos apoyan en momentos de necesidad. Seguro que no vas a poder seguir ampliando toda esta información, segurísimo. Sí. Cuando ya tengáis muchos más datos de esos nuevos estudios que me comentas que queréis empezar, bueno, que habéis empezado ya y que queréis seguir trabajando. Y bueno, nos encantaría volver a tenerte aquí al otro lado, si es posible presencial, y si no, pues como ahora, ¿no? Al otro lado de la línea. Porque la verdad es que ha sido no solamente interesante, creo que ha sido muy conveniente y desde luego nos ha abierto un mundo que seguro que la inmensa mayoría de la audiencia no conocía. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias a vosotros y yo encantada. Cada vez que me queráis tener ahí, yo hasta en la sopa. Lo mismo cuidadito con dejarnos eso encima de la mesa, que nosotros no somos de desperdiciar nada. Así yo que encantada. Muy bien, pues hasta pronto, muchísimas gracias. Perfecto, gracias a vosotros, hasta luego. Muy bien, pues una vez que hemos mantenido esta entrevista con la doctora Bege, bueno, a modo de síntesis creo que es interesante un par de mensajes que creo que se nos han quedado muy claros, ¿no? A pesar de todo lo prolijo de detalles que nos ha dado, creo que no podemos desechar la idea de nuevas terapias para poder trabajar con mayores y con los síntomas de cosas que le pueden pasar. Y no solamente síntomas, entendiéndolas como enfermedades, sino esos otros síntomas de situaciones como la soledad y a veces no hace falta que sea soledad física, sino esa soledad que a veces tenemos incluso estando acompañados de otras personas que nos cuidan, ¿no? No es lo mismo tener un perro en casa que tener un perro adiestrado realmente para que nos pueda ayudar y ayudar a otras personas, y eso yo creo que es algo que probablemente en poco tiempo se empiece a desarrollar a nivel no solamente de recursos de la administración, sino también como un cambio de punto de perspectiva, ¿no? De una amplitud de la mirada de muchas de las personas que nos están escuchando y que también va a beneficiar a las personas que les cuidan. Bueno, pues para terminar con el programa, como cada semana, les invito a visionar una película que creo que es muy interesante. Tiene un puntito, ¿no? Creo que viene bien, ¿no? Después de las últimas semanas donde hemos sido bastante más serios, hay también películas que nos invitan mucho a aparte de reírnos y pasarlo bien, a plantearnos ese mensaje que esconde sobre por qué tres personas, como en la película de la que vamos a hablar, que es Un golpe con estilo, protagonizada por Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin, bueno, porque en un momento determinado le echan valor al asunto y se deciden directamente a robar más o menos como venganza, porque se sienten estafados al haber sido robados al mismo tiempo, al habérsele robado al mismo tiempo el plan de pensiones que tenían guardado, por lo cual deciden atracar un banco. Y bueno, hay muchos mensajes subliminales probablemente, pero creo que es interesante, seguro que la van a disfrutar. Y un libro que creo que es muy dulce, creo que es un libro bonito, es un libro duro desde el punto de vista de la trama de los personajes, pero creo que es un libro que les va a hacer reflexionar mucho sobre la vida, sobre esas relaciones con los que nos cuidan y con los que no nos cuidaron o no nos quisieron cuidar por otros motivos diferentes. El libro que les invito a leer esta semana es Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Es un libro precioso de una autora que no ha vuelto a escribir mucho en estos últimos 20 y tantos años y que he leído varias veces, porque nunca dejo de sorprenderme de lo que dice entre renglones más que en negro sobre blanco. Cuenta la historia de una señora mayor que enferma y sabiendo que va a morir reflexiona sobre cómo ha sido esa relación a modo de carta, de epístola que va a dejar a su nieta contándole las relaciones, las cosas buenas y las cosas malas que han existido con ella y con su propia madre durante toda su vida. Pues muy bien, dicho esto,
agradecerles nuevamente otra semana más que estén siendo tan fieles a este programa. Nos llenan de mucha satisfacción y al mismo tiempo nos anima a seguir trabajando en esta línea. Y les invito a que nos escuchen en el siguiente programa la semana que viene con lecciones mayores. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.